Honorable Tribunal, con fundamento en los artículos 19 constitucional y 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esta Fiscalía solicita se dicte auto de vinculación a proceso en contra de la imputada Rosalba Velázquez Valderas por el delito de maltrato animal, cometido en perjuicio de la comunidad, toda vez que de los antecedentes de investigación se desprende la existencia de un hecho que la ley señala como delito y la probabilidad de que la imputada lo cometió o participó en su comisión, por lo que me es permitido atribuirle los siguientes hechos: que entre los días 1 y 3 de octubre del año 2015, en el Parque México de la Colonia Condesa de esta Ciudad de México, la imputada colocó carne de pollo envenenada en el área de recreación para mascotas, misma que fue consumida por 5 animales no humanos, específicamente perros, provocándoles graves afecciones de su salud y finalmente la muerte. Hechos que encuadran en el tipo penal descrito en el artículo 350 ter del Código Penal del Distrito Federal. El delito se cometió a título de dolo, en carácter de autor material y consumado de manera instantánea, con fundamento en los artículos 18, 19, 22, fracción primera del mismo Código Sustantivo en la materia. La materialidad de este delito se tiene acreditada con los siguientes datos de prueba, que resultan suficientes, idóneos, pertinentes y dignos para demostrarlo, que son la denuncia de Ramón Salazar, que se encontraba en el Parque México con su mascota Laika, que jugaba en las jardineras del parque, y al paso de unos minutos volvió de las jardineras, mostrando síntomas como problemas respiratorios, convulsiones y que vomitó algo, que evidentemente era pollo, y al poco tiempo perdió la vida. Daniel Santos Coy declaró que recorría las inmediaciones del Parque México en compañía de su mascota Gala, que estaba en las jardineras. Luego Gala llegó hasta él, muy agitada, presentando problemas para respirar, a convulsionarse y a vomitar, para minutos después perder la vida. Asimismo, tenemos la entrevista a Santiago Gómez Díaz, el paseador de perros que se encontraba en el Parque México, paseando a 3 perros. Las mascotas, al salir de las jardineras, masticaban algo y comenzaron a presentar problemas respiratorios, convulsiones y vómito, y finalmente murieron. Asimismo, tenemos el dictamen del médico veterinario Pedro Miguel Valeriano, quien realizó la necropsia al canino Laika. Señala que la muerte se debió al consumo de un agente externo que le provocó un síndrome asfíctico mortal, que afecta gravemente a los pulmones, a la función respiratoria y como consecuencia deviene la muerte. Se cuenta también con el informe realizado por el perito en toxicología, quien manifiesta que la sustancia que produjo la muerte corresponde a un ingrediente químico altamente tóxico, capaz de provocar consecuencias fatales en un ser vivo. La inspección del agente Jacinto Soto Olivares, quien se trasladó hasta el Parque México y procedió al aseguramiento de una bolsa de plástico que contenía alimento, aparentemente carne de pollo, en el área de las jardineras. De los antecedentes ya referidos, se hace patente la existencia de un hecho delictivo, toda vez que es evidente un acto de maltrato, entendiéndose por este un hecho del ser humano en perjuicio del bienestar de un animal, que provoca sufrimiento y afecta gravemente a su salud, que se ejecutó en contra de animales domésticos no humanos, entendiéndose como aquellos que son criados bajo el control del ser humano, que convive con él y lo necesita para subsistir, por ejemplo, los perros, que murieron en circunstancias trágicas, presentando convulsiones, vómito y problemas respiratorios, como consecuencia del consumo de este alimento envenenado, que fue encontrado en el parque, que prolongó su agonía y sufrimiento. En cuanto al diverso aspecto medular, que es la probable intervención de la imputada en el hecho delictivo, encuentra sustento en los siguientes datos de prueba. Entrevista a César Augusto Ramírez Hernández, quien es trabajador en un restaurante cerca del parque y que presenció un incidente ocurrido entre la imputada y 2 clientes que se acompañaban de un perro, que le ladró a la señora Rosalba y que ella profirió insultos como que ya la tenían harta a estos animales y que los iba a matar hasta que no quedara ninguno vivo. La inspección realizada por el mismo agente investigador en el domicilio de la imputada, que al recorrerlo descubre un refrigerador con capacidad de 45 litros, con la existencia de una cantidad inusual de pollo y un envase de reventicida de 1 kilogramo. Asimismo, tenemos la entrevista a la imputada, que vive a escasos metros del Parque La Condesa, que señala su repudio hacia los animales, además ser alérgica a ellos, que se siente amenazada cuando se acerca de alguno de estos animales, que los mataría en defensa propia y acepta ser una experta en el área de las ciencias químicas, que ha dedicado toda una vida a su estudio y que vive sola.
Del cúmulo de antecedentes ya referidos, es dable establecer que se acredita la probable intervención de la imputada en los hechos aludidos, ya que vive a escasos metros del parque. Manifestó públicamente que seguiría matando a los perros de la condesa hasta que no quedara uno vivo, en presencia de 3 testigos, y aceptó su odio hacia los animales, ser una experta en el manejo de sustancias químicas, y además que fueron encontrados en su radio de acción indicios incriminatorios que convergen con lo descubierto por el agente investigador en las jardineras del parque, es decir, carne de pollo envenenada. Por ende, esta representación social, teniendo como base un estándar de probabilidad por debajo de la certeza, pero por encima de la posibilidad, reafirma su postura y solicita se dicte auto de vinculación a proceso en contra de la imputada Rosalba Velázquez Valderas por el delito de maltrato animal. Es cuanto, señoría. Honorable juez de control, con fundamento en los artículos 19 constitucional, primer párrafo, y 319 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esta defensa solicita se dicte auto de no vinculación a proceso a favor de mi representada, la señora Rosalba Velázquez Valderas. Lo anterior, en virtud de que no se reúnen los requisitos establecidos en el numeral 316 del mismo cuerpo normativo, ya que, como lo señala en su fracción tercera, debe desprenderse de los datos de prueba que existe probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. De los datos de investigación no se desprende que mi representada esté situada en modo, tiempo y espacio como probable responsable del ilícito de maltrato animal, previsto y sancionado en el arábigo 350 ter del Código Penal para el Distrito Federal, delito por el cual se solicita la vinculación a proceso. Resulta relevante destacar los hechos que la Fiscalía le atribuye a mi defendida, esto es, el envenenamiento intencional de 5 canes en las jardineras del Parque México de la Colonia Condesa en la Ciudad de México. Su señoría, el contenido de los antecedentes de investigación hace patente la inexistencia de una incriminación seria, confiable y suficiente en contra de mi representada. Para ello, es preciso prestar atención a los siguientes registros. Se presenta dictamen de la necropsia canina que, en conclusión, describe la causa de muerte del ejemplar Laika es producida por el síndrome asfíctico provocado por intoxicación mortal. En el dictamen se estipula claramente que es poco preciso establecer un diagnóstico sobre la hora de la muerte del ejemplar, esto debido a la rigidez que presentaba a la hora de la exploración, amén de que la Fiscalía habla de 5 canes y solo se practica necropsia a uno solo. El señor Ramón Salazar Villagómez denuncia los hechos ocurridos el día 1 de octubre del año 2015, cuando saca a pasear a su perra Laika al Parque México. Manifiesta que su can jugaba en las jardineras. Cuando regresan al domicilio, la perra empieza a toser, a vomitar y tuvo problemas para respirar hasta morir. Manifiesta que vomitó pollo y que estaba envenenado. El testimonio no manifiesta que mi representada se encontraba en las inmediaciones del parque o que alimentara al animal, por lo que no es posible acreditar la probabilidad de su participación. El señor Santos Coy comparece a denunciar el envenenamiento de su pastor alemán en el Parque México el día 2 de octubre del mismo año, presentando vómito y dificultad para respirar, para posteriormente caer muerta frente a él. Refiere que alguien está matando a los perros en el Parque México, pero no realiza una acusación directa en contra de mi defendida, ya que no cuenta con la precisión de que sea ella la responsable de la muerte de su pastor alemán. Santiago Gómez Díaz manifiesta que el día 3 de octubre paseaba en el Parque México a 3 canes. Asegura que no sabía cómo o qué estaba ocurriendo con exactitud en las inmediaciones. Pudo observar cómo estos jugaban en las jardineras y masticaban algo. Luego comenzaron a vomitar y a toser hasta quedar sin vida. Al acercarse a las jardineras, no señala haber encontrado a los perros en compañía de persona alguna que los estuviera alimentando o incitando a consumir alimento alguno, por lo que es improbable partir de esta información para presumir la probable responsabilidad de mi representada. César Augusto Ramírez Hernández, mesero de un café cercano al Parque México, conoce a la señora Valderas. Narra el incidente ocurrido entre una pareja y mi representada, quien reacciona a un ataque del perro. Asimismo, refiere que de la muerte de los perros él no ha visto nada, solo sabe que han sido envenenados y que los propietarios acordaron dar fin con raticida a la plaga de ratas en todos los negocios aledaños al Parque México.
hechos que acreditan la deficiencia en la objetividad de los indicios presentados por la Fiscalía. El informe químico da la conclusión de que la sustancia tóxica encontrada en el único ejemplar analizado es estricnina, misma que produce el deceso del can. Es de destacar, su señoría, que mi representada accede a la inspección en su domicilio, realizada por el agente investigador Jacinto Soto, que de esta no se encuentra químico similar al causante del deceso del can analizado, por lo que nos encontramos ante una acusación deficiente, toda vez que la representación social presenta un resultado de muerte por estricnina, misma que no se encuentra en el domicilio ni en posesión de mi representado. Honorable Tribunal, si bien los hechos narrados con anterioridad acreditan la materialidad del delito sancionado por el numeral 350 ter del Código Penal para el Distrito Federal, nos encontramos ante una acusación infundada, toda vez que no existe prueba que ubique a mi representada en tiempo, modo y lugar, una investigación contradictoria en todo su contenido, que exenta a mi representada de toda responsabilidad como autor intelectual o material del deceso de los animales. Por esta razón, y con fundamento en el artículo 319 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esta defensa solicita se dicte auto de no vinculación a proceso en favor de mi representada, la señora Rosalba Velázquez Valderas. Es cuanto. Su señoría, acudo ante usted a solicitar con fundamento en el artículo 154 del Código Nacional de Procedimientos Penales la imposición de medidas cautelares en contra de la imputada Rosalba Velázquez Valderas, toda vez que su persona representa un peligro de sustracción a la acción de la justicia, un peligro de obstaculización del desarrollo de la investigación, así como un riesgo de una nueva afectación para la comunidad y el medio ambiente. En efecto, de la investigación practicada por la Fiscalía hasta el momento, se advierte información suficiente y de calidad para evidenciar una necesidad de cautela considerable en la persona de la imputada. Y así, considerar que las medidas cautelares justas, proporcionales, idóneas y necesarias para neutralizar los riesgos enunciados son las previstas en las fracciones segunda, quinta y séptima del artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales, consistentes primero en la exhibición de una garantía económica por la cantidad de 20,000 pesos. Segundo, la prohibición de salir de la Ciudad de México. Y por último, la prohibición de concurrir al Parque México, ubicado en la colonia Hipódromo Condesa. Estas aplicadas hasta lo que dure el procedimiento. Su señoría, como se dijo, existe un peligro de sustracción a la acción de la justicia por parte de la persona del imputado, al acreditarse factores indicativos del numeral 168 del Código Nacional de Procedimientos Penales en sus fracciones primero y segunda. En un primer momento, tenemos que la imputada carece de arraigo en este territorio. Los datos de prueba señalan que vive sola en un inmueble arrendado desde hace 6 meses. Es viuda y no tiene hijos. Tampoco cuenta con dependientes económicos ni responsabilidades laborales. Es una persona jubilada. Lo anterior acredita falta de fijeza en este lugar que otorgue certidumbre de su presencia en el tribunal ante un proceso en su contra. Asimismo, ha de destacarse la pena de los delitos atribuidos, es decir, el máximo de la pena que en su caso pudiera llegar a purgar podría ser de hasta 6 años de prisión. El artículo 84 del Código Penal para el Distrito Federal censura cuando excede de 5 años cualquier tipo de beneficio de la imputada, lo cual significa que ante una sentencia condenatoria computaría una pena efectiva, lo cual sin duda llevaría a la reflexión acerca de una probable evasión. Por otro lado, existe un peligro de obstaculización a la investigación, es decir, se acreditan los factores indicativos del artículo 169 procedimental, ya que se advierte que existe riesgo de que influya a los testigos. Lo anterior, su señoría, cabe destacar que según la investigación, la imputada vive en la zona en que se realizó el evento delictivo y conoce a las personas que fungen como testigos. Estos la señalan como una persona conflictiva y refieren su carácter agresivo hacia ellos, es decir, que la imputada puede influir en sus testimonios para obstaculizar la investigación, incluso por su cercanía en el evento,
puede llegar con facilidad al parque y con conocimiento en materia química a alterar los indicios de la investigación, ya que tiene como estudios profesionales una ingeniería en química. Y finalmente, con fundamento del artículo 170 procedimental, encontramos que también existe el riesgo que la imputada atente nuevamente contra la comunidad, una vez que de la carpeta de investigación se desprenden testigos con conocimiento de cómo la imputada señala que esos perros del demonio, refiriéndose a las mascotas de los vecinos, la tienen harta y que los va a seguir matando a todos hasta que no quede ninguno vivo, representando esto un peligro de consideración y atención para la comunidad. La información expuesta es veraz y auténtica, ya que tiene sustento en los antecedentes de investigación, como lo son los testimonios de quienes percibieron a través de sus sentidos cómo repercute en la preservación de la armonía y convivencia social las acciones de crueldad y maltrato a un ser vivo. Datos analizados en el informe de evaluación de riesgo cautelar, firmado por la licenciada Soledad Lejano Ramírez, directora de la Unidad de Medidas Cautelares, quien, atendiendo a los principios que rigen su actuar, realizó un informe imparcial, neutro, confidencial y objetivo conforme al numeral 164 procedimental. Por último, su señoría, esta Fiscalía reitera la solicitud de que sean impuestas las medidas cautelares solicitadas para garantizar el desarrollo exitoso de este procedimiento penal y con ello garantizar que cumpla con sus fines primordiales de buscar el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que los daños causados por el delito se reparen. Conforme al artículo 20, apartado A, fracción primera de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y al numeral segundo del Código Nacional de Procedimientos Penales. Es cuanto. Su señoría, esta defensa, con fundamento en el artículo 158 del Código Nacional de Procedimientos Penales, refuta la imposición de medidas cautelares solicitadas por parte de la Fiscalía en contra de la señora Rosalba Velázquez Valderas, toda vez que su persona no representa peligro de sustracción a la acción de la justicia, tampoco peligro de obstaculización del desarrollo de la investigación, así como no representa un riesgo de una nueva afectación para la comunidad y el medio ambiente. Asimismo, de las investigaciones practicadas por parte de la representación social hasta este momento, se percibe información suficiente y de calidad que evidencia que no hay necesidad de cautela, considerando cualquiera de las medidas cautelares, en este caso, son injustas, desproporcionales e innecesarias. Señor juez, como se dijo, no existe peligro de sustracción a la acción de la justicia por parte de mi defendida, al no acreditarse el numeral 168 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En un primer momento, tenemos que la señora Rosalba vive en su domicilio actual hace 6 meses, pero los datos de prueba recabados señalan que mi defendida laboró toda su vida en esta ciudad hasta jubilarse. Cabe destacar que las únicas personas, los únicos familiares, la visitan frecuentemente y ellos residen en la misma entidad federativa. Esto evidencia la fijeza en este lugar que otorga certidumbre y certeza de su presencia en el tribunal. Asimismo, la Fiscalía fundamenta el falso riesgo de sustracción a la acción de la justicia en la pena máxima que se le podría imponer a la señora Rosalba en el supuesto caso de que fuera condenada, dirigiéndose a ella como culpable de los hechos sucedidos, vulnerando su derecho de presunción de inocencia, consagrado en el artículo 8º, párrafo 2 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Por otro lado, no existe un peligro de obstaculización al desarrollo de la investigación, no acreditando fehacientemente lo estipulado en el arábigo 169 procedimental. Lo anterior, su señoría, si bien es cierto que la señora Rosalba vive a escasos metros del lugar de los hechos y conoce a las personas que fungen como testigos, pero mi defendida es una persona de las más interesadas en que se esclarezcan los hechos, para que así cesen los hostigamientos por parte de sus vecinos en su contra. Aunado a esto, nos encontramos con el informe del agente investigador, el cual nos relata cómo mi defendida
le permite el acceso a su domicilio para realizar las diligencias correspondientes. Finalmente, encontramos que no existe el riesgo de que la imputada atente contra la comunidad, una vez de que la carpeta de investigación se desprende en el informe de evaluación del riesgo cautelar realizado a mí representada la señora Rosalba por la directora de la unidad de medidas cautelares, en el cual nos corrobora cómo la señora Rosalba es una persona que en sus 71 años de vida no ha tenido problema alguno con la autoridad, no contando con antecedentes penales, siendo una persona que a lo largo de su vida se ha dirigido por las aras de la legalidad, solamente dedicándose al estudio y a la superación personal, no representando riesgo alguno para la comunidad. La información proporcionada por esta defensa es fidedigna, teniendo su sustento en los antecedentes de investigación encontrándonos con la declaración de la señora Rosalba Velázquez, la que busca limpiar su nombre, cooperando con la autoridad, facilitando el acceso a su domicilio para la realización de las diligencias correspondientes. También nos encontramos con el informe de evaluación de riesgos cautelares realizado por la directora de la unidad de medidas cautelares, quien atendió a los principios que rigen su actuar conforme al artículo 164 procedimental, realizando un informe imparcial, neutro, confidencial y objetivo. Por último, su señoría, esta defensa se opone contundentemente a la solicitud innecesaria, injusta y desproporcional por parte del Ministerio Público, ya que se advierte de los datos aportados por la Fiscalía que no existe necesidad de cautela, no presentando riesgo alguno para el exitoso desarrollo del caso en comento, y con fundamento en el artículo 153 del Código Nacional de Procedimientos Penales, no se cumple con las reglas generales para la imposición de medidas cautelares. Es cuanto, señoría.